El emulador Eden se acaba de actualizar y ahora podemos emular Zelda Tears of the Kingdom con la edición de Nintendo Switch 2. Esto significa que te voy a enseñar cómo emular el juego a más de 60 FPS y hasta 4K. Con solo una aplicación vamos a tener el control absoluto del juego para ejecutar benchmarks como si fuera un juego de PC, optimizarlo al máximo para los que tienen PC patatas y añadir unos cheats de todo tipo. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Para emular el juego lo que vamos a necesitar es la última versión de Eden, el emulador de Nintendo Switch. Para eso nos vamos a ir a la página que les voy a dejar en la descripción, que es su página oficial, le dan a descargar y descargan la última versión que les salga. Bajamos y aquí tienen la versión para Android y para Linux, y si no les sale de Windows le dan aquí en mostrar todas y aquí ya tienen la versión para Windows. Una vez descargada nos queda un archivito como este, damos clic derecho, le damos en extraer aquí y aquí adentro tenemos nuestro emulador. Para abrirlo le damos aquí en más información, ejecutar de todas formas, 100% seguro, y una vez abierto vamos a configurar nuestro juego para poder jugarlo con la edición de Nintendo Switch 2. Y ya que estamos optimizando, qué mejor que optimizar tu dinero. Por eso con Eneva puedes ahorrar muchísimo dinero, puedes comprar las monedas para todos los jueguitos free to play que juegues, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus, y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batalla, tus suscripciones o tus juegos con Eneva. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Pero entonces le vamos a dar donde dice añadir un nuevo directorio, o en su defecto en esta carpeta grande le damos doble clic, buscamos la carpeta donde tengamos nuestro archivo del juego y si no nos sale, como a mí, le damos aquí clic derecho y escanear subdirectorio. Y miren que ahí ya me salió. Si a usted no le sale, ya lo vamos a solucionar. Pero primero vamos a tener que usar la update 1.2.1. Para eso le damos aquí en archivo, instalar archivos en NAND, buscamos donde tengamos la update de nuestro juego, que recuerden que tiene que ser .nsp, la seleccionamos, le damos a instalar y ahí se empieza a instalar nuestra update. Si a usted no se les instala o no les apareció el juego, es porque les faltan las keys y el firmware, que te dejé un video acá donde explico cómo instalarla en un minuto. Ahora que ya tenemos todo instalado, nos falta configurarlo y sobre todo usar la aplicación que es la que nos permite tener control absoluto del juego para tener una especie de versión de Nintendo Switch 2. Para eso nuevamente se van a ir a la página que les voy a dejar en la descripción, que es la página de NX Optimizer. Esta es una aplicación que nos permite hacer cosas tan cool como aumentar los FPS del juego. Podemos incluso activarnos cheats para hacer más daños y ese tipo de cosas, teletransportarnos a los puntos que queramos, controlar el tiempo y hasta cambiar el clima a nuestro antojo, activar la nieve, poner de día, de noche, lo que queramos. Pero entonces yo le voy a dejar esta página que es donde se descarga como tal la aplicación, descargan la última versión que tengan, para eso eligen la opción que dice .exe y nos va a quedar una aplicacioncita como esta. Una vez que la tengan, recomiendo que lo metan en una carpeta, yo creo una por acá, la pegamos ahí y desde aquí la abrí. Miren que le empieza a detectar los juegos de Zelda que tenemos y van a ver que detecta los emuladores. Pero entonces, aquí van a poder controlar todo, pero yo quiero que se fijen aquí arriba donde están los presets y podemos elegir si tenemos una Steam Deck, si tenemos un PC súper potente o incluso si tenemos un PC patata y queremos optimizar el juego al máximo. Yo recomiendo que empiecen poniéndolo en medio, en recomendado. Aquí elijan la resolución de su juego, 1080 es por el defecto, pero pueden bajarlo si necesitan más FPS, como yo voy a hacer. Pueden bajar las sombras, que esto va a aumentar bastante el rendimiento, y la distancia de renderizado la pueden bajar. Esto sí que va a ayudar a los FPS, pero bueno, ya dependerá de su PC. Yo voy a dejarlo en default. Y aquí voy a aumentar los FPS hasta 60. El menú sí recomiendo que no lo toquen, déjenlo en 60 y el FOD lo voy a dejar tal cual, que esto es qué tan cerca y qué tan lejos está la cámara. Luego estas opciones de acá, déjenlo como les diga la aplicación con el preset que usen. Yo lo voy a dejar así como viene. Y aquí en avanzado van a poder elegir el benchmark que quieren aplicar. De las Islas del Cielo, del Bosque Kokoro, ese tipo de cosas. Yo lo voy a dejar en el Bosque Kokoro que me gusta a mí. Y ahora viene lo importante. Le vamos a dar aquí en aplicar y nos va a detectar el emulador que tenemos. En nuestro caso Eden, le damos aquí Eden y listo, ya lo detecto. Ahora si quieren los cheats, aquí donde dice cheats van a tener un montón de cheats. Apliquen lo que quieren y recuerden que tiene que ser la versión 1.2.1. Le dan a aplicar y listo. Y por acá tenemos la parte del benchmark que ya se los voy a mostrar. Ahora vamos a nuestro emulador y vamos a ver que si damos clic derecho en el juego y propiedades, ya vamos a tener el Todo Optimizer y los cheats que acabamos de aplicar. Él los pone automáticamente en la carpeta del emulador. Yo también les voy a dejar en la descripción mods por si tienen control de Xbox, si tienen Steam Deck o si tienen el PlayStation, para que se modifique el juego al control que tengan. Que si ustedes no saben cómo instalar mods, que es muy sencillo, les dejo este video por acá donde explico cómo hacerlo. Ahora sí, ya estamos listos para jugar si tienes un PC potente, aunque el juego no se va a ver 4K. Entonces vamos a configurarlo para los que tienen PC patata, mejorando el rendimiento y ganando más FPS, y aumenta la resolución para los que tienen PC sobrados. Entonces nos vamos a nuestro emulador, damos clic derecho en el juego, configuración del juego o propiedades, y nos vamos a ir aquí a sistema y vamos a activar esta opcióncita de acá. Nos vamos a fijar que esto esté en 4 y aquí van a elegir el idioma del juego por si eso quieren. En CPU, súper importante, esta opción
opción, viene en auto, lo vamos a poner en un save y vamos a activar esta opcióncita de aquí. Y por defecto se nos pone en 16.000. Prueben si con esto el juego les va bien, pero yo lo voy a poner en 30.000. Si tienen un PC medianamente decente, pongan esto en 30.000 y si el juego les va bien, hasta los pueden ir aumentando. Esto va a hacer que el juego vaya aún mejor, pero puede ser inestable. Entonces si ven que van fallando, lo van bajando. El mínimo que deberían usar es el de 16.000. Luego en gráficos van a copiar tal cual la configuración que yo tengo, pero fíjense que la aplicacióncita nos aplica una configuración y nos baja la resolución a 0.75. Entonces para arreglarla y dejarla por defecto, la dejan así en por 1, pero pueden aumentarla a por 2 si quieren jugar a 4K, o pueden disminuirla aún más si tienen un PC muy patado. El resto lo dejan tal cual y aquí en gráficos avanzados van a copiar esta opcióncita que yo tengo por acá y si tienen un PC patata lo van a poner en low y si tienen un PC más decente lo ponen en medio y si ya van sobrados high, pero yo recomiendo siempre ponerlo en low. Aquí vamos a usar esta opción de BC3 para que el juego consuma muchísima menos VRAM, o sea gigas de nuestra tarjeta gráfica, y aquí obligatorio ponerlo todos en normal. Ahora en las GPU Extension, esta opción de por acá, van a probar con esto en 3 y estas 3 opciones activadas, pero si el juego no les funciona entonces van a bajar esto a 2 y desactivan estas opciones. Pero con esto damos OK y ya tendremos el juego listo para jugar. Recuerden que la configuración en los controles pueden añadir su mando si no lo han añadido y recomiendo que lo pongan en control. Y aquí nos falta una configuración especial que sin esto no les va a funcionar bien el mod que acabamos de instalar, y es que aquí en la configuración de controles se van avanzado y van a activar el teclado emulado. Damos a aplicar y damos OK. Y ahora ya dentro del juego ven que me va a 60 FPS, o bueno, cercano porque estoy grabando y consume más recursos, pero me va a los FPS que yo le puse en la aplicación. Pero ahora lo importante, si yo presiono la tecla G de mi teclado, mire que me teletransporta a otra zona y empieza a cargar el benchmark que les dije. Yo como estoy grabando no me llega a FPS altos, pero aquí les dejé una captura fuera de cámara del máximo FPS que he alcanzado con toda esta configuración, aún teniendo un PC que no es decente. Y una vez que terminen el benchmark se van a la aplicación y le dan aquí en reload y les cargan los datos de su benchmark. Miren que aún grabando me juega una media de 56 FPS. Así van verificando que su configuración quedó bien y pueden ir bajando y subiendo cositas. En la página del NX Optimizer van a tener los comandos del teclado para activar todo esto, como por ejemplo que si le damos a la tecla G se abre el benchmark, pero tenemos un montón de opciones más que también podemos aplicarlas con el control. Por ejemplo, si le damos a la H desaparece la interfaz, si le damos a la U activamos el modo cámara libre y podemos desplazarnos y hasta podemos transportar a Link, como ya les había mostrado. Que por ejemplo en este modo, si estamos con mando, si presionamos Start podemos ir modificando el tiempo o Select para retroceder, así para que elijan el clima que les gusta. Esta aplicación tiene muchas cosas más que, bueno, ahí les voy a dejar para que miren las opciones que hay. Así que suscríbete que como ves subo mucho contenido de emulación, te dejo estos videos por acá que sé que te interesa, como el Mario Kart 8 que lo puedes jugar online también en tu PC, o si quieres emular en Android te dejo la guía por acá. Te espero en los directos los domingos, los quiero mucho, bye.